Seguí a mi esposa a la fiesta en casa de su amiga y la vi irse con otro hombre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi respiración se hizo corta y mi visión se volvió borrosa de ira e incredulidad. No podía creer lo que vi. Ellos se rieron. Caminaban juntos como si fueran íntimos, como si cada movimiento ya hubiera sido ensayado antes. Ella se volvió hacia él y, sin dudarlo, le tomó la mano. El aire a mi alrededor se volvió pesado, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. No hubo más dudas. No hubo más justificaciones. Esto fue real. El tacto, la mirada, la forma en que se inclinó para susurrarle algo al oído. Como si nunca hubiera existido. Mis dedos agarraron el volante con tanta fuerza que sentí que mis nudillos se ponían blancos. Mis ojos no parpadearon. No podía parpadear. Cada detalle necesitaba quedar grabado en mi mente para siempre. Su vestido era el mismo que había elogiado antes de salir de casa, diciendo lo hermosa que la hacía lucir. Ahora, todo lo que vi era un símbolo de la mentira que estaba viviendo. Ella miró a ese hombre de la misma manera que solía mirarme a mí. Pero ahora, eso no era mío. Eso nunca volvería a ser mío. Subieron a su coche. Un coche que nunca había visto antes. El motor rugió y yo hice lo mismo. Arranqué el auto y lo seguí, mi mente era una tormenta de pensamientos, recuerdos, preguntas sin respuesta. ¿A dónde irían? ¿Desde cuándo sucedió esto? ¿Cuántas veces me han dejado en ridículo mientras creía que mi esposa me amaba? ¿Cuántas noches volvió a casa diciendo que estaba cansada, que solo quería dormir, cuando en realidad estaba en brazos de otro hombre? Los faros del coche de delante iluminaban el sinuoso camino hacia un hotel alejado de la ciudad. El nombre brillaba en neón rojo, como una cruda advertencia de lo que estaba a punto de suceder. Bajaron del auto y mi esposa, la mujer con la que había compartido años de vida, entró sin dudarlo. El hombre que estaba a su lado le abrió la puerta, como si aquello fuera un romance, como si fueran una pareja enamorada, como si nada más importara. Como si yo no existiera. Como si nuestra historia no valiera nada. Sentí mi pecho explotar. El aire parecía enrarecido. Cada paso que daba hacia ese hotel era una puñalada en mi pecho. ¿Debería confrontarla en ese mismo momento? ¿Debería entrar, gritar y acabar con todo de una vez? ¿O debería esperar? Dejarla caer en su propia trampa, recoger las pruebas, ver cómo su castillo de mentiras se desmorona a su alrededor? Las opciones se arremolinaban en mi mente, pero en el fondo ya lo sabía. Esa mujer ya no era mía. De hecho, tal vez nunca lo hubiera sido. La noche transcurrió lenta, insoportable. Me quedé allí, en el auto, observando, esperando, hundiéndome cada vez más en la certeza de que nunca volvería a tocarla de la misma manera. Que nunca volvería a mirarla y ver a la misma mujer que amaba. La oscuridad se tragó el tiempo y me pregunté cuántas veces había hecho esto antes. Cuántas noches así había dormido tranquilamente en nuestra casa, creyendo que ella llegaba tarde al trabajo, o con sus amigas, o cualquier otra excusa barata que ahora sonaba ridícula. Cuando el amanecer finalmente se tragó la última esperanza que me quedaba, los vi partir. Los vi reír de nuevo. Como si nada hubiera pasado. Como si fuera algo normal. Como si el matrimonio que nunca hubiéramos existido. Como si la historia que construimos juntos pudiera tirarse a la basura. Como si yo no fuera nada. No podía esperar más. La humillación ardía dentro de mí, convirtiéndose en algo más frío, más calculado. Sabía exactamente qué hacer. Cuando ella llegó a casa esa noche, fingiendo cansancio, yo ya estaba allí, esperando. Silencioso. Preparado. Cada detalle meticulosamente planeado. Ella nunca lo hubiera imaginado. Ella nunca sabría lo que le esperaba. Entró, se quitó los zapatos y suspiró, como si fuera una mujer agotada por un día normal. Como si no hubiera pasado horas en los brazos de otro hombre. Como si todo estuviera bien. Y luego, cuando me vio allí, de pie en la habitación, mirándola como si estuviera viendo un fantasma, su cuerpo se congeló. ¿Qué fue? Preguntó forzando una sonrisa, tratando de parecer inocente. Yo solo le devolví la sonrisa.
Una sonrisa vacía. Una sonrisa que nada tenía que ver con la alegría. Porque ahí, en ese momento, ya lo sabía. Ella aún no lo ha hecho. Pero ella estaba a punto de descubrirlo. Y en ese momento, ella nunca hubiera imaginado que esa sería la última vez que me miraría a los ojos como su esposo. Bienvenido al canal. Aquí, la traición nunca será romantizada ni justificada. Las historias que escucharás son ficticias, pero reflejan la dura realidad. La traición destruye vidas, rompe vínculos y deja profundas cicatrices. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias de este acto de una manera impactante y realista. Prepárate, porque la historia de hoy es intensa, llena de giros y vueltas y te dejará sin aliento. Respira hondo, la verdad siempre sale a la luz. El matrimonio de Daniel y Laura siempre ha sido visto como un ejemplo de estabilidad. A los ojos de sus amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo, hacían una pareja perfecta, de esas que parecían hechas el uno para el otro desde el primer vistazo. Se conocieron en la universidad, cuando él todavía soñaba con construir su carrera en el sector tecnológico y ella ya vislumbraba un futuro prometedor como abogada. Eran jóvenes, llenos de planes, y juntos afrontaron los primeros retos de la vida adulta, desde días de dificultades económicas hasta noches de insomnio planificando un futuro confortable. Cuando se casaron, no había duda de que estaban seguros de la elección que habían hecho. Se intercambiaron votos con lágrimas en los ojos y se hicieron promesas de amor eterno bajo un cielo estrellado que, esa noche, pareció bendecir la unión. Pasaron los años y, como ocurre con cualquier relación, la rutina comenzó a moldear su matrimonio de maneras que no habían previsto. Daniel se convirtió en un hombre respetado en el mercado de la tecnología, trabajando muchas horas para mantener el nivel de vida que tanto deseaban. Laura, por su parte, logró consolidarse como abogada, ganándose un fuerte nombre dentro del despacho donde trabajaba. Su éxito profesional fue innegable, pero al mismo tiempo trajo algo que ninguno de los dos notó de inmediato: la distancia. Al principio fueron pequeños retrasos, noches en las que uno de ellos llegaba demasiado tarde a casa para cenar, mensajes contestados horas más tarde, cansancio acumulado que hacía las conversaciones más cortas y los gestos de cariño más espaciados. Pero estos pequeños cambios se hicieron más frecuentes, y sin que ellos se dieran cuenta, ese matrimonio que antes había sido vibrante, lleno de deseo y complicidad, ahora se basaba más en la inercia que en la pasión. Daniel intentaba compensar los momentos ausentes con gestos simbólicos, como regalos inesperados o viajes planificados de última hora, pero siempre había algo que hacía que los planes no se concretaran como antes. Laura, en cambio, empezó a llenar los huecos con compromisos sociales, cenas con amigos, eventos de empresa y viajes cortos de trabajo. Ambos todavía se querían, o al menos eso creían, pero la conexión entre ellos ya no era la misma. Había noches en las que Daniel se despertaba en mitad de la noche y se encontraba mirando a Laura durmiendo a su lado, preguntándose en qué momento se habían convertido en dos extraños más compartiendo el mismo espacio. En otras ocasiones, era Laura quien, al ver a su marido encorvado sobre la pantalla del ordenador hasta altas horas de la madrugada, se preguntaba si aquel hombre que antaño la hacía reír sin esfuerzo seguía ahí, en algún lugar. La casa donde vivían reflejaba este cambio silencioso. Era grande, espacioso, decorado con el buen gusto que Laura siempre se empeñaba en mantener, pero últimamente parecía más frío. Las cenas en la mesa eran raras y reemplazadas por comidas apresuradas o refrigerios frente al televisor. Las conversaciones giraron en torno a compromisos y agendas, sin lugar a ensoñaciones sobre sueños o planes conjuntos. El tacto, antes natural, ahora parecía algo que debía marcarse en el calendario. El beso de despedida en la puerta ya no se sintió, solo una formalidad. A pesar de ello, Daniel todavía creía que todo estaba bien, que era solo una fase que pronto pasaría. Estaba convencido de que los retos profesionales estaban tardando más de lo esperado y que pronto todo volvería a la normalidad. Cuando pensaba en Laura, todavía la veía como la mujer de la que se enamoraba, la que lo desafiaba, la que lo hacía reír, la que hacía de cada día una nueva experiencia. Pero en el fondo, había algo dentro de él que evitaba afrontar, el miedo a que el amor que tanto defendían se estuviera convirtiendo en algo diferente. Algo que, quizás, no se podría recuperar. Laura, por su parte, ya no veía las cosas de la misma manera. Aunque amaba a Daniel, algo dentro de ella pedía más. Algo que no podía nombrar, pero que la hacía sentir como si le faltara algo.
Se sentía sola, a pesar de estar a su lado. Se preguntó si era culpa suya por querer más de lo que tenía, si era egoísta querer algo más allá de lo que construyeron juntos. Las noches que salía con mis amigos se convirtieron en un refugio, una forma de escapar de la monotonía que se había instalado. Los elogios que recibió de compañeros de trabajo y conocidos la hicieron sentir viva de una manera que ya no se sentía como en casa. Pero, al mismo tiempo, se aferraba al recuerdo de todo lo que habían vivido, tratando de encontrar motivos para continuar, para creer que todo podría volver a ser igual que antes. Y fue en ese momento cuando las cosas empezaron a cambiar imperceptiblemente. Pequeños detalles que antes eran ignorados comenzaron a hacerse evidentes. La forma en que Laura pasaba más tiempo en su celular, mensajes intercambiados con una sonrisa discreta, llamadas que atendía en otra habitación. Las excusas para llegar un poco más tarde de lo habitual, los encuentros casuales que parecían cada vez más frecuentes. Daniel notó estos cambios, pero decidió ignorarlos. Quería creer que todo estaba en su cabeza, que no había motivo para preocuparse. Y así, día tras día, se aferró a la idea de que todo seguía bien, que su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier mal momento. El destino, sin embargo, siempre encuentra la manera de sacar la verdad a la luz. Y, sin que él lo supiera, esa cena entre amigos que Laura mencionó casualmente se convertiría en el comienzo de un descubrimiento que lo cambiaría todo. Daniel no sospechaba que, siguiendo a su esposa esa noche, no solo encontraría respuestas a todas las dudas que había evitado afrontar durante tanto tiempo, sino que también descubriría que algunas verdades son irreversibles. La noche empezó como tantas otras. Daniel llegó a casa después de un largo día de trabajo y encontró a Laura terminando de arreglarse. El ajustado vestido negro moldeaba su cuerpo a la perfección, y el dulce aroma llenó el espacio entre ellos mientras ella pasaba apresuradamente junto a él, buscando los últimos detalles antes de irse. La observó en el reflejo del espejo, notando la delicadeza con la que se aplicaba el lápiz labial, el cuidado en los toques finales de su cabello. Hacía mucho tiempo que no la veía así. Había un brillo en sus ojos que parecía perdido durante meses. Un brillo que, se dio cuenta, no era para él. Cogió su bolso y sonrió casualmente, como si fuera una noche cualquiera. Ella dijo que saldría con sus amigas, que no tardaría mucho, y lo besó en la cara con una ligereza que le revolvió el estómago. Él respondió asintiendo, incapaz de disimular la inquietud que crecía en su interior. El instinto susurró algo que no quería oír. Una advertencia silenciosa de que algo estaba fuera de lugar. Laura siempre salía, siempre tenía compromisos, pero esa noche hubo algo diferente. La forma en que hablaba, la forma en que evitaba su mirada, la forma en que su voz sonaba ensayada. Cada detalle, que podría haber sido ignorado cualquier otro día, ahora parecía un rompecabezas a punto de formarse ante él. El silencio en la casa fue lo único que quedó cuando ella se fue. Daniel permaneció allí unos minutos, quieto, con la mente dando vueltas en mil direcciones. Sacó su celular y abrió la conversación con ella. Leyó los últimos mensajes que habían intercambiado. Fueron breves, sin emoción, sin esa calidez que alguna vez existió. Se desplazó hacia arriba, buscando algo que demostrara que simplemente estaba exagerando. Nada. Solo palabras vacías, como si fueran dos compañeros de cuarto compartiendo una rutina. Respiró hondo, tratando de alejar esos pensamientos, pero una idea se apoderó de él antes de que pudiera resistirla. Tomó las llaves del auto y se fue. Seguir a Laura me parecía una exageración, pero al mismo tiempo una necesidad. Su corazón latía más rápido mientras conducía por las calles ya iluminadas por las luces de la ciudad. Mantuvo una distancia segura, observando cómo su auto se detenía frente a una casa lujosa, donde parecía estar teniendo lugar una fiesta. Música, risas, voces emocionadas. Todo normal, todo como debe ser. Casi se sintió ridículo por sospechar. Casi se dio la vuelta y se fue a casa, pero entonces sucedió algo. Algo que le hizo caer el estómago. Después de unos minutos, Laura salió de la casa. Pero ella no estaba sola. La acompañaba un hombre alto, bien vestido y de sonrisa fácil. Ella le devolvió una sonrisa. El tiempo pareció ralentizarse cuando ella le tocó el brazo, un gesto casual pero demasiado íntimo para ser solo un amigo. Intercambiaron algunas palabras y se rieron,
como si compartieran un secreto. Luego, la jaló ligeramente por la cintura y caminaron juntos hacia su auto. El cuerpo de Daniel se tensó. Tenía las manos sudorosas sobre el volante y los músculos rígidos. Algo dentro de él se rompió en ese instante. El auto arrancó y Daniel no dudó en seguirlo. El viaje fue largo y la tensión aumentaba con cada kilómetro recorrido. Las luces de la ciudad se fueron apagando hasta que, finalmente, se detuvieron frente a un hotel discreto, lejos de las multitudes. Un lugar reservado, donde las parejas estaban alejadas de miradas indiscretas. Laura salió del auto, miró a su alrededor como si comprobara si no la veían y se dirigió hacia la entrada junto al hombre. Él le tocó la espalda, guiándola con seguridad, como si este no fuera su primer encuentro. Como si eso ya hubiera pasado antes. Daniel sintió que algo cálido subía a su pecho, una mezcla de ira y desesperación. Le ardían los ojos y le temblaban las manos. No fue posible. No puede ser verdad. Pero ahí estaba ella, entrando con otro hombre, cruzando esa puerta como si él no existiera, como si todo lo que habían construido no valiera nada. Su mente giraba en torno a los recuerdos, las promesas intercambiadas, los años que pasaron juntos. Quería correr hacia ella, gritar, exigir una explicación, pero sabía que la verdad ya estaba allí, ante sus ojos. Y no había nada que ella pudiera decir que cambiara lo que acababa de suceder. El reloj avanzaba lentamente. Esperó. El tiempo se convirtió en una carga insoportable mientras miraba la entrada del hotel, tratando de procesar la realidad. Cada minuto que pasaba era un cruel recordatorio de lo que sucedía al otro lado de esos muros. Su esposa estaba allí, en brazos de otro hombre, viviendo un momento que debería haber sido el de ellos. Algo se rompió dentro de él irreparablemente. Cuando finalmente se fue, ya amanecía. La misma sonrisa todavía estaba en su rostro. El hombre la acompañó, y antes de subir al auto, ella le tocó la cara con cariño, como agradeciéndole algo precioso. Daniel miró hacia otro lado, incapaz de seguir mirando. No necesitaba ver nada más. No necesitaba más pruebas. La traición estaba ahí, cruda, real, definitiva. Pero ese aún no era el final. No para él. No para ella. Y mucho menos para lo que estaba por venir. Daniel sintió que su corazón latía en su pecho como un tambor ensordecedor. La fría noche parecía burlarse del calor hirviente que ardía en su piel, una mezcla de furia y dolor que crecía a cada segundo. El coche estaba aparcado en el garaje, las luces de la casa estaban apagadas y el silencio absoluto que reinaba en la habitación contrastaba con la tormenta que se desataba en su interior. Esperó. Esperó hasta que la llave giró en la cerradura y la puerta se abrió lentamente. Laura entró con pasos ligeros, como si nada hubiera pasado, como si la noche hubiera sido una noche más, como si no acabara de destruir todo lo que alguna vez habían construido. Apenas tuvo tiempo de notar su presencia antes de que él se moviera y emergiera de la oscuridad de la habitación. La sorpresa en su rostro fue inmediata. Sus ojos se abrieron y su respiración se entrecortó. No esperaba encontrarlo allí, no esperaba ser recibida por esa mirada. Una mirada que no era de furia incontrolada ni de tristeza abrumadora. Fue algo peor. Una mirada vacía, como si ella no fuera más que un espectro ante él. No dijo nada durante largos segundos. Él simplemente la miró, absorbiendo cada detalle, cada expresión nerviosa, cada pequeño gesto vacilante. Ella abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano, cortando cualquier intento de mentira antes de que pudiera formarse. No quería oír excusas. No quería escuchar explicaciones vacías que no cambiarían nada. Solo quería que ella supiera que él lo sabía. Laura respiró hondo, tratando de encontrar una manera de escapar del peso de ese momento. Intentó sonreír, intentó actuar como si todo estuviera bien, como si su doble vida no estuviera a punto de implosionar delante de ella. Pero finalmente habló, y su voz era aguda, fría, sin ningún rastro de la dulzura que alguna vez llevó al pronunciar su nombre. ¿Cómo estuvo la noche? El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Laura se lamió los labios y miró hacia otro lado. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de formular algo que no la delatara de inmediato. Pero no había salida. Él ya lo sabía.
Él lo había visto. ¿De qué estás hablando? Su voz era más débil de lo que pretendía, traicionando la fachada de control que intentaba mantener. Sabes exactamente de lo que hablo, dio un paso adelante, acercándose lo suficiente como para que ella no tuviera escapatoria. Te vi salir de esa casa. Te vi entrar en su auto. Te vi en el hotel. El aire pareció escapar de sus pulmones y por un momento se quedó quieta, como si su propio cuerpo se negara a reaccionar. Daniel nunca había hablado así. Él nunca la había mirado así. Esto fue real. Él lo sabía. Ya no había más fingimientos. No es lo que piensas, dijo finalmente, con la voz temblorosa y los ojos buscando en su rostro cualquier rastro de comprensión. ¿No? Se rió, una risa amarga y seca, llena de un desprecio que ella nunca pensó que escucharía. Entonces dímelo, Laura. ¿Qué estoy pensando exactamente? Porque por lo que he visto, parece bastante obvio. Abrió y cerró la boca un par de veces, pero no encontró palabras. ¿Cómo podría? No hubo justificación. No había forma de borrar lo que ya estaba hecho. Me traicionaste, afirmó, sin necesitar confirmación. Tragó con dificultad y sintió que le ardía la garganta. Un dolor abrumador la invadió, un dolor como nunca antes había sentido. No fue por lo que hizo. Era lo que estaba a punto de perder. Daniel, por favor, intentó, pero él volvió a levantar la mano interrumpiéndola. No. No, por favor. No hay excusa. Destruiste todo. El dolor en su voz era casi tangible, algo que la hacía estremecerse, que la hacía odiarse a sí misma por cada decisión equivocada, por cada mentira contada, por cada noche que lo miraba y fingía que no pasaba nada. Pero aún no había terminado. Todavía había más. Mucho más. Respiró hondo, tratando de mantener el control sobre la avalancha de sentimientos que amenazaban con consumirlo. Pero entonces algo dentro de él se rompió. No se trataba solo de la traición. Se trataba de todo lo que vino antes. Todo lo que había ignorado. Todas las piezas del rompecabezas que ahora tenían sentido. No soy idiota, Laura. No soy ingenuo. ¿Crees que nunca me di cuenta? ¿Crees que nunca me di cuenta de cómo te alejaste? ¿Cómo se volvieron vacías tus excusas? ¿Cómo se volvió automático tu tapping? Ella guardó silencio, sintiendo el peso de cada una de sus palabras alojarse en su pecho como un ancla. No acabas de traicionarme hoy, continuó, su mirada llena de algo más profundo que la ira. Fue una decepción. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Meses? ¿Años? Se estremeció porque por primera vez esa noche vio el reflejo de lo que había hecho. Vio la devastación en sus ojos, vio la ruina de la confianza que alguna vez existió. Pero entonces, Daniel hizo algo que la tomó completamente desprevenida. Él sonrió. Una sonrisa llena de algo que no pudo descifrar de inmediato. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de todo esto? Preguntó, su voz ahora más tranquila, casi fría. Ya tomé mi decisión. Aún no lo sabes, pero ya he seguido adelante. El shock se extendió por su rostro. Confusión mezclada con miedo. No estaba rogando por respuestas. No estaba desesperado. Estaba, tranquilo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, sintiendo un repentino escalofrío recorrer su espalda. Se pasó una mano por el pelo y respiró hondo. El peso de la traición todavía estaba ahí, pero eso no era lo que lo aplastaba ahora. Fue algo más. Algo que finalmente entendió. Me traicionaste, Laura, repitió, ahora con tono de aceptación. Pero, al final, fuiste tú quien perdió. Ella abrió mucho los ojos, tratando de entender a qué se refería. Pero entonces, como si se levantara un velo ante ella, todo cobró sentido. Daniel no fue destruido. No estaba atrapado en el dolor. Estaba libre. Y esa fue la mayor venganza de todas. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque en ese instante, se dio cuenta de que él ya estaba demasiado ido para que cualquier cosa que ella dijera pudiera traerlo de regreso.
Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquellas palabras resonaron en su mente como un golpe seco, inesperado, imposible de ignorar. Ella no esperaba eso. Esperaba gritos, acusaciones, lágrimas tal vez. Esperaba furia, rabia ciega, falta de control. Pero no. Lo que recibió fue algo mucho peor. La calma. La fría certeza de que ya no le importaba. Que ya no pertenecía a ese dolor. Que, de algún modo, ya se había convertido en pasado. La noche parecía aún más sofocante dentro de aquella casa silenciosa. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras en las paredes, y todo a su alrededor parecía quieto, congelado en ese momento donde cada palabra dicha alteraba el curso de lo que sucedería a continuación. Laura intentó respirar profundamente, intentó recuperar el control, pero no podía quitarse la sensación de que algo más grande se le escapaba de las manos. No puedes simplemente decir eso y marcharte, su voz rompió el silencio, llevando un tono que ni siquiera ella misma lograba identificar. ¿Desesperación? ¿Miedo? ¿Culpa? Ni siquiera ella lo sabía con seguridad. Daniel la miró por un momento, como evaluando el peso de aquellas palabras. Inclinó levemente la cabeza, como si considerara si valía la pena continuar la conversación. Pero había algo ahí. Algo dentro de él que exigía ser dicho. ¿Y por qué no? La pregunta salió seca, sin ningún rastro de emoción. Dio un paso adelante, con manos temblorosas tratando de encontrar alguna manera de aferrarse a lo que se estaba desmoronando ante ella. ¿Por qué? Porque todavía somos pareja. Porque esto aún no ha terminado. Él se rió. Una risa baja, llena de ironía. Se pasó las manos por la cara, como si estuviera cansado, como si albergara mucho más dentro de él de lo que estaba dispuesto a dejar ver. ¿De verdad crees eso, Laura? Preguntó, finalmente mirándola. Una mirada que le hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de lo que vi? Abrió la boca para responder, pero no encontró nada. Porque cualquier argumento sonaría ridículo. Cualquier justificación sería vacía. Entonces ella hizo lo que le quedaba. Me equivoqué, las palabras salieron como un susurro, como si lo admitiera por primera vez. Yo, no sé por qué hice eso. No sé qué me llevó a, ¿sabes exactamente por qué hiciste eso?, la interrumpió, sin permitirle esconderse detrás de excusas. Tú elegiste. Eligió cada vez que mintió. Cada vez que salía decía que iba a encontrarse con sus amigas. Cada vez que cogía el teléfono y borraba los mensajes. Sintió un nudo en la garganta, pero no podía llorar. Porque llorar significaría asumir que todo es irreversible. Todavía te amo, Daniel, se le quebró la voz al final de la frase, pero fue sincera. Cerró los ojos por un momento, como si absorbiera esas palabras. Cuando los abrió, había una profunda tristeza allí. No ira. No lo desprecio. Solo tristeza. Tal vez lo hagas, dijo finalmente. Pero no en el sentido que importa. Sintió que se le oprimía el pecho, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. ¿Entonces eso es todo? ¿Quieres simplemente irte? ¿Vas a tirarlo todo por la borda? Su voz ahora tenía un peso diferente. Un tono de desafío, de incredulidad. Daniel respiró hondo. Miró alrededor de esa casa, esa habitación, esos muebles que alguna vez parecieron llenos de recuerdos felices. Ahora eran solo recuerdos vacíos. Símbolos de algo que ya no existía. Rompiste todo antes de que tuviera oportunidad de sujetar los pedazos, su voz era firme, sin dudar. Pasé meses, años, tratando de entender que estaba mal. Tratando de salvar lo que pensé que todavía existía. Pero la verdad es que estaba luchando solo. Laura intentó tomarle la mano, pero él retrocedió. Su toque ya no tenía el mismo significado. Por favor, déjame arreglar esto. Él la miró fijamente durante largos segundos, como analizando la profundidad de esa petición. Como si buscara dentro de sí alguna parte que aún quisiera creer. Pero no hubo nada más. No queda nada que arreglar. Las palabras fueron definitivas.
como un golpe final. Laura sintió el impacto en su pecho, como si algo dentro de ella se rompiera. Nunca imaginó que perdería a Daniel. Ella nunca imaginó que él la dejaría ir así, sin un último esfuerzo por abrazarla. Pero allí estaba él, frente a ella, y ya no había ninguna duda. Él ya se había ido. Ella lo observó mientras tomaba las llaves de su auto y caminaba hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de la cerradura al abrirse resonó por la habitación y luego se fue. Y en ese momento, Laura se dio cuenta de lo que realmente significaba perder a alguien. No fue verlo irse. Era saber que hiciera lo que hiciera, nunca volvería. La puerta se cerró con un suave clic, pero para Laura el sonido fue ensordecedor. Se quedó allí, parada en medio de la habitación, sintiendo el peso del silencio aplastarla, como si toda la casa se derrumbara a su alrededor. Tenía los ojos fijos en el pomo de la puerta, como si esperara que, en cualquier momento, Daniel cambiara de opinión y regresara. Pero él no regresó. El sonido del motor arrancando afuera y los faros del auto alejándose calle abajo fueron la cruel confirmación de que efectivamente se había ido. La habitación, que alguna vez fue un espacio de comodidad y seguridad, ahora parecía un lugar extraño y asfixiante. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada detalle a su alrededor parecía burlarse de la historia que habían construido juntos. Su ausencia fue una herida abierta, un vacío que se expandió de manera abrumadora. Se movía lentamente, sintiendo el suelo frío bajo sus pies, como si estuviera pisando fragmentos invisibles. Se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas, tratando de contener el temblor que se apoderaba de su cuerpo. El peso de la realidad finalmente cayó sobre ella. Él se había ido. No hubo más discusiones, no más promesas de cambio. No hubo más oportunidades. Su respiración era irregular, sus pensamientos eran confusos y entonces sucedió algo inesperado. La desesperación se convirtió en ira. No contra Daniel. ¿Contra ella misma? Cada mentira, cada excusa, cada momento de vacilación volvía a ella como una avalancha de recuerdos que no podía controlar. ¿Cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo permitiste que todo llegara a ese punto? Le dolía el pecho, pero no era un dolor físico. Fue algo más profundo, más devastador. Cogió su teléfono celular con manos temblorosas y desbloqueó la pantalla con dificultad. Sus ojos escanearon los mensajes, los registros de llamadas, cada rastro de la doble vida que había llevado hasta ese momento. Y luego, con un movimiento brusco, lo borró todo. Cada conversación, cada foto, cada evidencia de tus malas decisiones. Pero el acto no trajo alivio. El pasado no se podía borrar tan fácilmente. Su mirada se posó en un marco de fotos sobre la mesa de café. Era una foto de su boda, el día en que creyó que Daniel sería suyo para siempre. Él se reía, apretando su mano con fuerza mientras ella echaba la cabeza hacia atrás en uno de esos momentos espontáneos de genuina felicidad. Un recuerdo de una época en la que nunca hubiera imaginado hacer algo que pusiera en riesgo ese amor. Ella se puso de pie, incapaz de seguir parada allí. El espacio que alguna vez fue su hogar ahora se sentía sofocante, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Agarró un abrigo y se fue, sin destino definido, solo la necesidad de escapar de sus propios pensamientos. La noche era fría y el viento cortante le erizaba la piel, pero nada era peor que el frío interno que sentía. Caminó sin rumbo por las calles vacías, cada paso pesado, cada respiración difícil. Su mente giraba en torno a un solo pensamiento: ¿qué haría ahora? ¿Cómo seguiría adelante sabiendo que había perdido a Daniel para siempre? Él había sido su refugio seguro, su mayor certeza, y ahora no le quedaba más que arrepentimiento. En el fondo, sabía que no podía culparlo. Sabía que si los papeles se hubieran invertido, ella también se habría ido. El problema fue aceptar esto. Se detuvo frente a un café que solían frecuentar, el cristal reflejaba su propio rostro pálido, sus ojos marcados por el cansancio y el dolor. Se quedó allí, mirando su propia imagen, dándose cuenta de lo diferente que era de la mujer que alguna vez fue. El brillo de sus ojos había desaparecido. Y no fue por la traición en sí. Fue por lo que se había convertido. Su teléfono celular vibró en su bolsillo, un sonido que la hizo sobresaltarse.
Lo cogió vacilante y su corazón se aceleró, pero su pecho se desplomó cuando vio el nombre en la pantalla. No fue Daniel. Era el otro. La mera visión de ese nombre provocó una revuelta inmediata en su interior. Sintió que se le revolvía el estómago y, sin pensarlo dos veces, rechazó la llamada. Un segundo después, apareció un mensaje en la pantalla. ¿Cómo estás? Lo absurdo de esa pregunta la golpeó duramente. ¿Cómo estuvo ella? ¿Cómo podría siquiera preguntar algo así? Él no entendió. Él nunca lo entendería. La verdad es que nunca fue importante. Nunca se trató de él. Y en ese momento, Laura se dio cuenta de lo insignificante que era él en la historia que acababa de destruir. Sin dudarlo, borró el mensaje y bloqueó el número. Ya no importaba. Continuó caminando, cada paso parecía más difícil que el anterior. El peso de la realidad era aplastante. Ella sabía que no había vuelta atrás. Sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera no cambiaría cómo se sentía Daniel. Y tal vez, en el fondo, ella no merecía cambiar. Cuando finalmente regresó a casa, el silencio era aún peor que antes. Subió las escaleras lentamente, como si cada paso le recordara lo que había perdido. Se detuvo en la puerta del dormitorio, sintiendo un nudo en la garganta al ver el espacio vacío. El armario estaba abierto y algunos cajones volteados. Daniel se había llevado algunas cosas, pero no todo. Y eso dolió aún más. Porque eso significaba que solo volvería por el resto. Se tumbó en la cama, mirando al techo, sintiendo que las lágrimas finalmente se escapaban. Ya no había máscaras, no había más justificaciones. Estaba sola. Y quizás, por primera vez, entendí el verdadero significado de esa palabra. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en la casa vacía. Laura se sobresaltó y se sentó rápidamente en la cama. Su corazón se aceleró, su respiración se volvió irregular y sus ojos se fijaron en la puerta del dormitorio como si estuviera a punto de presenciar algo que no estaba lista para enfrentar. El tiempo parecía pasar, cada segundo más pesado que el anterior, hasta que finalmente entró. Allí estaba Daniel, parado en el umbral de la puerta, con la expresión cerrada, los ojos vacíos, llevando una maleta en una mano y un bolso con algo de ropa en la otra. El simple hecho de verlo allí, tan real, tan presente, pero a la vez tan distante, hacía que algo dentro de ella se retorciera dolorosamente. Ya no se parecía al hombre que una vez la había mirado con amor. Esa mirada que ella conocía tan bien ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Ella se levantó lentamente, vacilante, como si cualquier movimiento repentino pudiera hacerlo desaparecer para siempre. Quería hablar, quería decir tantas cosas, pero ninguna palabra me parecía adecuada. Daniel solo suspiró, colocando la maleta al lado de la cama y comenzando a recoger el resto de sus cosas sin siquiera mirarla. Podrías haberme avisado de que vendrías, su voz finalmente rompió el silencio, pero sonó débil, casi suplicante. Continuó doblando una camisa, metiéndola en su maleta sin prisas, como si estuviera en otra realidad, como si esa conversación ya no importara. No pensé que fuera necesario, la respuesta llegó seca, sin emoción alguna, como si cada palabra fuera un esfuerzo innecesario. Laura sintió que se le formaba un nudo en la garganta y el creciente dolor en su interior se volvía casi insoportable. ¿De verdad te vas así? ¿Sin siquiera hablarme? Daniel finalmente dejó lo que estaba haciendo y la miró. Su rostro era una máscara de agotamiento emocional, como si no hubiera nada más que decir. ¿Qué quieres que te diga, Laura? Su voz era baja, pero cortante. ¿Que te perdono? ¿Que podemos intentarlo de nuevo? ¿Que todo esto se puede borrar como si nunca hubiera sucedido? Ella abrió la boca para responder, pero él sacudió la cabeza antes de que saliera algún sonido. No se puede arreglar, continuó cruzándose de brazos, prestándole finalmente toda su atención. ¿No lo entiendes? Rompiste algo que no puedes rehacer. No se trata solo de traición. No se trata solo de esa noche. Se trata de todo lo que vino antes de eso. Sintió que se le oprimió el pecho y la culpa se filtró en cada célula de su cuerpo. Sé que cometí un error, su voz estaba llena de dolor. Sé que destruí todo.
Pero necesito que sepas que no se trata de ti. Nunca se trató de ti. Daniel se rió. No una risa de humor, sino de incredulidad. Se pasó las manos por la cara y se frotó los ojos cansados. Por supuesto. Siempre hay una justificación, ¿verdad? Siempre hay una razón que hace que todo parezca menos peor. ¿Pero quieres saberlo? No me importa por qué. No me importa lo que sentías, lo que faltaba en tu vida. Tuviste tantas oportunidades de decirme que estaba mal, de mirarme a los ojos y decirme lo que necesitabas. Pero elegiste otra cosa. Elegiste traicionarme. Eligió vivir esta mentira. Ella tragó saliva y el peso de sus palabras cayó sobre ella como una avalancha. Quería protegerte de la verdad, confesó, sintiendo su propia voz temblar. ¿Querías protegerme? La interrumpió dando un paso adelante. Laura, querías protegerte. Querías seguir teniendo todo. Quería un matrimonio para presumir ante los demás, un marido leal y una vida cómoda. Pero también quería más. Entonces tomó todo lo que pudo sin pensar en las consecuencias. Miró hacia abajo y sintió que las lágrimas le quemaban la visión. Te amaba, dijo, casi en un susurro. No, Laura, negó con voz firme. Te encantaba la idea de lo que éramos. Pero el verdadero amor no hace eso. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que nunca volvería a decirse. Ella lo vio terminar de guardar las últimas cosas, cada movimiento era un recordatorio de que a partir de ese momento ya no existiríamos más. Cuando cerró la maleta y la levantó, algo dentro se rompió por completo. Daniel, espera, su voz era temblorosa, una súplica desesperada, pero él no se detuvo. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Ella dio un paso adelante, le tomó la mano, un último esfuerzo, una última súplica. Se quedó quieto por un segundo, pero luego lentamente retiró la mano. Cuídate, Laura, fue todo lo que dijo antes de irse. Y entonces, la puerta se cerró. Esta vez, para siempre. El tiempo pasó como una cuchilla afilada, cortando los días y transformando las heridas abiertas en cicatrices que por más que se cerraban siempre dejaban huella. Daniel siguió adelante. No solo se alejó de Laura, sino que también reconstruyó su vida de una manera que alguna vez ni siquiera imaginó que fuera posible. Los primeros meses fueron los más difíciles. Todavía se despertaba en medio de la noche, esperando escuchar el sonido familiar de su respiración a su lado, sentía la necesidad de levantar el teléfono y enviar un mensaje por pura costumbre, pero cada vez que su mente lo traicionaba con esos recuerdos, se obligaba a recordar la última conversación que tuvieron, el toque frío de ella tratando de abrazarlo, la forma en que sintió su alma liberarse mientras retiraba su mano. Y así fue como, poco a poco, se fue reconstruyendo. Dejó atrás la casa, se mudó a un nuevo apartamento y empezó de nuevo. El trabajo fue su ancla durante los primeros meses, pero finalmente se dio cuenta de que no quería esconderse en la rutina. Quería vivir. Entonces empezó a salir, a conocer gente nueva, no porque quisiera olvidar a Laura, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser feliz sin cargar un peso sobre sus hombros. Y fue en este camino que conoció a alguien que no traía consigo mentiras, secretos ni sombras del pasado. Alguien que lo mirara a los ojos y viera solo a él, y no la culpa de algo que ya no existía. Con el tiempo, esta persona se convirtió en más que una distracción, se convirtió en un nuevo capítulo. Y por primera vez, comprendió que el verdadero amor no era solo aferrarse a lo que alguna vez fue bueno, sino permitirse encontrar algo aún mejor. Laura, por otro lado, experimentó un nuevo comienzo diferente. Un nuevo comienzo plagado de consecuencias. La ausencia de Daniel no fue algo que ella pudiera cubrir. El vacío que quedó cuando él se fue no fue solo por su presencia, sino por la vida misma que ella destruyó con sus propias manos. Los primeros días intentó negar el peso de la soledad, salió, intentó ocupar su mente en cualquier cosa que la hiciera olvidar, pero nada parecía funcionar. El amante, aquel que alguna vez pareció un escape emocionante, ahora no significaba absolutamente nada. De hecho, nunca lo dijo en serio. Se dio cuenta demasiado rápido de que lo que pasó entre ellos no fue amor, ni siquiera verdadera pasión. Era solo un síntoma de algo roto dentro de ella.
Un síntoma de una insatisfacción que nunca supo poner nombre y que ahora la consumía por completo. Intentó buscarlo una o dos veces, como si eso aliviara el dolor que sentía, pero él no estaba dispuesto a lidiar con las ruinas de algo que nunca debió ser eterno. Y eso solo le hizo darse cuenta de que Daniel tenía razón. Había tomado sus decisiones y ahora estaba sola para afrontarlas. Las semanas se convirtieron en meses y la casa que alguna vez fueron compartidas se convirtió en un espacio vacío, frío y sin alma. Empezó a evitar los lugares a los que solían ir juntos, pero la cruel ironía de la vida es que a veces al destino no le importa lo que quieres evitar. Y fue así como un día, mientras cruzaba la calle, sus ojos se encontraron con los de Daniel. Él estaba allí, del otro lado, caminando tranquilamente, acompañado de otra mujer. Había un brillo en sus ojos que ella reconoció pero que ya no era para ella. Se sentía ligero, completo, como si todo lo que pasó entre ellos fuera solo un eco lejano. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por celos, sino porque, en ese momento, tuvo la confirmación definitiva de lo que ya sabía. Daniel siguió adelante. Y nunca más volvería a formar parte de esta nueva vida. Cuando la vio, no hubo dudas, no hubo drama. Solo un gesto cortés, un simple gesto que contenía todo lo que había que decir. Y luego siguió caminando, sin mirar atrás. Laura se quedó allí, quieta, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Por primera vez comprendió el verdadero precio de sus decisiones. No fue la traición en sí lo que la destruyó. Fue la forma en que desechó a alguien que siempre estuvo dispuesto a luchar por ella. Ahora, ella era solo un capítulo cerrado en su historia. Y lo peor de todo, sabía que nunca tendría otra oportunidad de reescribirlo. Ahora quiero saber qué pensaste de esta historia. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Crees que Daniel tomó la decisión correcta? Deja tu opinión en los comentarios, tengo muchas ganas de saber qué piensas. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí la traición nunca será idealizada, porque la verdad es una, destruye vidas. Hasta la próxima.